Gracias por seguir con nosotros y le planteamos el tercero de los temas de discusión. ¿Sabe usted? Hoy hubo una reunión entre el presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco y también una serie de diputados. La conclusión es que es viable organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2018 en la ciudad de Quetzaltenango, a pesar de que el costo de la organización superaría los 2.000 millones de quetzales. Los 7 diputados de Quetzaltenango se reunieron con el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, Sergio Camargo, y el presidente de la CDAG, Gerardo Aguirre, para tratar el tema de la viabilidad de la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018 en Xela. Según el congresista Leonel Soto Arango, los Juegos se podrán realizar. El hecho de que se va a nombrar una comisión, pero más que una comisión antojadiza, las autoridades del deporte se van a hacer acompañar de un grupo de gente del sector privado de Quetzaltenango para platicar con el presidente, llevarle las buenas noticias de que existen criterios que el presidente en este momento seguramente no los tiene, que permita que él tenga la tranquilidad de que no son 2.100 millones de quetzales lo que se necesita para la realización de los Juegos, número uno. Número dos, que no se necesita protagonismo político partidario de nadie, ni de alcaldes ni de diputados en la realización de los Juegos. Y número tres, que existe dentro de las asignaciones propias de las entidades que tienen que hacer inversión en el deporte, la posibilidad de autofinanciar la ejecución de la infraestructura deportiva que se pueda necesitar y que no hay necesidad de distraer recursos ni de educación, ni de la seguridad, ni de la salud para este propósito. El mismo deporte puede financiar al deporte dentro de las asignaciones que tiene. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es nada más darle forma a criterios actualizados, tal vez por eso el presidente no los tiene, actualizados y además previamente verificados, que sí le van a dar viabilidad al tema financiero y al tema técnico para poder tener instalaciones que se requieran de acuerdo a los requerimientos de una categoría de Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Hay dinero para organizar un evento de esta magnitud? Lo escucho, Philip Chicola. Probablemente nos tendríamos que ir por endeudamiento, pero yo quería mencionar un libro que es muy bueno que se llama Soccernomics. Se lo recomiendo a todos los fans del deporte rey, que analiza desde una perspectiva económica el fútbol. Y uno de los análisis que hace es tratar de evaluar si resulta rentable para un país ser el país anfitrión de un mundial, de un juego centroamericano o de unas olimpiadas. Sobre la base de los casos de Grecia con la Eurocopa y las Olimpiadas en el 2004 y de Sudáfrica con el último mundial, la conclusión es que para países que están en vías de desarrollo, la relación costo-beneficio es negativa para los países. Es decir, lo que se gastan en promover mejoras a la infraestructura deportiva, a los hoteles, a la infraestructura de comunicación, todo el proceso de atracción o de invitar a la prensa y demás, resulta mucho más alto de lo que se logra generar en beneficios por turistas, por toda la actividad económica. Es decir, para un país en desarrollo como Guatemala, organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe es rentable, no es rentable, sino que es económicamente ineficiente. Lo escucho, Hugo Novales. Sí, no, sumándome a lo que decía Philip, es el primer punto. Son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, o sea, al final no es un evento deportivo de una proyección tan extendida que nosotros vayamos a creer que con esto vamos a recibir muchos beneficios. El punto número 2 es, al final, estamos hablando de un congreso que ha sido señalado de tener pues algún tipo de vínculo con empresas constructoras, y a quienes vemos sentados discutiendo acerca del presupuesto para las obras de infraestructura que va a requerir esto es precisamente a un grupo de diputados distritales. Entonces, tenemos que ser muy vigilantes como ciudadanía y establecer a quién podría beneficiar esto y asegurarnos de que no sea así, si es que la decisión se toma en su momento. Vamos a las redes. Tecandi, es ridículo pensar en unos juegos tan caros en un país tan pobre. Que se fijen en educación y en salud. Neri Guzmán, para incentivar el deporte sería mejor dar los recursos a los instructores y a sus deportistas comprometidos. José Barrundia, que le pregunten a los griegos cómo
después de los Juegos Olímpicos. Yo soy un apasionado de los deportes y viví durante muchos años trabajando en materia deportiva, y le digo una cosa, es realmente muy complicado poder sacar los costos de montar una infraestructura tan grande como la que se requiere para montar unos juegos de esta naturaleza y hacerlo con éxito. Guatemala ha tenido que hacer en sus participaciones uso del sistema hotelero ya montado en lugar de crear una villa para poder albergar eventos deportivos de gran trascendencia. De lo contrario, montando toda una villa, montando infraestructura deportiva, elementos, es demasiado caro y es totalmente inviable. Entramos en nuestra ronda final de debate para comenzar agradeciéndole su participación esta noche. Valesca Ruiz. Gracias. Bueno, yo quisiera verle el lado positivo a este evento deportivo, y es obviamente el fomento al deporte en la población guatemalteca. Lamentablemente la corrupción que se manejará pues es innegable, y sabiendo la necesidad económica que actualmente atraviesa Guatemala, pues no es la mejor opción a estas alturas. Lo escucho en su debate final. Yo quería responder una pregunta que nos hizo Tecandi en el primer segmento y que no la pudimos contestar, que nos preguntaba cuál es el proceso para elegir al nuevo comisionado de la CICIG. Es una decisión unilateral del secretario general de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. Ahí no hay un proceso de elección o de postulación, sino que sencillamente el señor Ban Ki-moon, con apoyo de su consejo político, pues deben de estar analizando eventuales candidatos, y la decisión es unilateral. El Estado de Guatemala no puede intervenir, así que seremos espectadores. Y yo creo que si sí quisiera salir con mejorar un poco la imagen tan mala y tan desgastada que tiene, pues yo creo que el nuevo comisionado va a ser clave. De lo contrario, creo que ese experimento de Naciones Unidas va a quedar escrito en los libros como un fracaso. Lo escucho, Hugo Novales, en su debate final. Bueno, primero sobre el tema de los Juegos en Quetzaltenango. Tenemos la experiencia de 30 años de aporte constitucional al deporte, y tenemos que preguntarnos qué resultados nos ha dado, por un lado, y por el otro tenemos la experiencia también de la organización de un mundial de futsal, que es un evento deportivo de similar envergadura. ¿Qué resultados nos dio? En base a eso tenemos que decidir cómo vamos a manejar el tema de los Juegos de Quetzaltenango. Y sobre la CICIG, solo una última reflexión. A mí me parece que la CICIG es tan necesaria hoy en Guatemala como lo era cuando vino. La pregunta que tenemos que hacernos es qué necesita reformarse en el mandato de la CICIG para asegurar que efectivamente cumpla su labor. ¿Por qué? Porque o cedemos soberanía a la comunidad internacional o la cedemos al crimen organizado transnacional, y tenemos que elegir uno de los dos, porque evidentemente hasta ahora solos no hemos podido. Vamos a las redes. ¿Qué turistas van a venir a los Juegos y Guatemala no tiene lo más importante, garantías de seguridad? Nos dice Apenados, les recomiendo salir y ver el desarrollo que hay en el interior. Cualquier proyecto de infraestructura es positivo, nos dice Apenados. También equidad, y además de eso creo que las extorsiones es un tentáculo más de ellos. Hasta aquí llegamos con el debate de esta noche, agradeciéndole a Philip Chicola, a Valesca Ruiz, agradeciéndole profundamente estar con nosotros como invitada, a Hugo Novales, y por supuesto agradecerle a usted que haya participado con nosotros en las redes sociales. Yo me despido como siempre con una frase, un pensamiento, una reflexión, hablando esta semana